Buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar la propuesta de investigación que tenemos nosotras para la asignatura y para obtener el título correspondiente a la licenciatura de Psicología. Mi nombre es Medalit Ramos Varillas y el día de hoy presento mi propuesta de investigación, el cual lleva por título Síndrome de Burnout en la autoeficacia laboral de los colaboradores en la empresa de Chincha del Distrito de Alto Larán 2025. Bien, el tema del síndrome de burnout en los últimos años se ha convertido en un problema frecuente en las organizaciones, especialmente en contextos donde hay sobrecarga de trabajo, presión o poca valoración personal. Lo cual, debido a eso, pues el burnout ha afectado la salud mental de los trabajadores y su desempeño, generando consecuencias tanto personales como organizacionales. Ahora, en cuanto a la realidad problemática en el ámbito organizacional, se establece un escenario en el cual conviven los problemas del síndrome de burnout como un fenómeno que afecta a trabajadores en todo el mundo, incluyendo Perú. Por lo tanto, dada la diversidad de definiciones, el síndrome de burnout se concluye que es un desorden que altera al individuo en un horizonte emocional y psicológico que se da en una gran porción de los trabajadores que se encuentran rodeadas de estrés y ansiedad constantes. En las últimas décadas se ha tocado este tema con mayor importancia, puesto que se ha encontrado poca satisfacción en algunos trabajadores, los cuales presentan diversos cambios emocionales y no rinden correctamente en su puesto de labor. Esta afirmación se apoya en lo mencionado por Gutiérrez Nonato en el año 2022. Por otra parte, la autoeficacia laboral para la OMS en el 2020 hace referencia a la percepción que tienen los individuos sobre su capacidad para realizar eficazmente tareas específicas en lo que es el ámbito laboral, ¿no? Es decir, que la autoeficacia laboral es la creencia que tiene una persona sobre su habilidad para llevar a cabo de forma eficiente las tareas propias de su trabajo. Entonces, en ese sentido, surge la siguiente interrogante. ¿Cómo se relaciona el síndrome de burnout y la autoeficacia laboral en los colaboradores de la empresa del Distrito de Alto Larán 2025? Entonces, de acuerdo al problema general, se generaron los problemas específicos, ¿no? De acuerdo a las dimensiones de la variable. Cansancio emocional, despersonalización y realización personal. Y en este caso relacionarlas con la autoeficacia laboral y saber o poder entender la relación que hay entre las dimensiones del síndrome de burnout y la autoeficacia laboral. Frente a ello vamos a plantear nuestros objetivos, determinar la relación entre factores del síndrome de burnout y la autoeficacia laboral en los colaboradores de una empresa del Distrito de Alto Larán 2025. Y dentro de los objetivos específicos está orientado a determinar la relación en cansancio emocional, despersonalización y realización personal. De acuerdo a ello se formularon las hipótesis, tanto general como específico. En la hipótesis general tenemos que existe relación entre factores del síndrome de burnout y la autoeficacia laboral en los colaboradores de una empresa del Distrito de Alto Larán 2025. Y para las hipótesis específicas tenemos que si existe relación entre las dimensiones de la primera variable con las dimensiones de la segunda variable. Ahora, dentro de la línea de investigación abarcamos lo que es la psicología organizacional. Este proyecto corresponde a la línea de investigación de la psicología organizacional porque nos manifiesta que aborda aspectos en comprender y mejorar el funcionamiento de las organizaciones y el bienestar de las personas en un entorno laboral. De acuerdo al objetivo de responsabilidad social, nace a partir de lo establecido en la Organización de las Naciones Unidas a través de la Agenda 2030, donde se afirma que la humanidad se está enfrentando a un cambio de época, ¿no? La agenda mencionada considera 17 objetivos en los que se encuentran trabajo decente y crecimiento económico. Ahora bien, pasando al marco teórico, en cuanto a los antecedentes, hemos considerado los antecedentes tanto nacionales como internacionales. De acuerdo con el autor Gil Grados, en el año 2018 realizó una investigación titulada Síndrome de Burnout y autoeficacia en tripulantes de cabina en Lima,
El tipo de diseño fue no experimental, transversal y correlacional. La investigación contó con una muestra de 153 tripulantes de cabina de aviación comercial, por lo que se utilizó el inventario de Maslach realizado para la medición del burnout y la escala de autoeficacia general. El estudio comprobó la relación significativamente positiva entre la dimensión de eficacia personal y la autoeficacia. El personal poseía una adecuada percepción de sus capacidades. Asimismo, se concluyó que los tripulantes de cabina perciben que tienen una capacidad adecuada para realizar sus funciones, las cuales pueden verse disminuidas en condiciones laborales de alto contenido estresor, lo que aumenta la probabilidad de desembocar en el síndrome de burnout. Ahora, si bien es cierto, los resultados mostraron una relación positiva entre la eficacia personal y la autoeficacia, indicando que quienes confían en sus capacidades cumplen mejor sus funciones. Este estudio evidencia que la autoeficacia actúa como un factor protector frente al síndrome de burnout, reforzando lo que es la importancia de fortalecer la confianza o el clima laboral, ¿no? En ese sentido, también dicho paso a los antecedentes nacionales como internacionales. Ahora, otros antecedentes también tenemos. Vinuesa en el año 2020, en su artículo Determinar la ocurrencia e intensidad del síndrome de burnout en médicos y enfermeros ecuatorianos durante la pandemia del COVID-19. También está Robalino Guerra en el año 2022 en su revista Autoeficacia en el trabajo, validación de las versiones en español de las escalas de autoeficacia ocupacional, emocional, social y en la tarea. Luego tenemos el autor Etken en el año 2018 con su estudio La autoeficacia y work engagement en trabajadores de diferentes ocupaciones asistenciales. Ferrandino en el año 2020 realizó su investigación Burnout en profesionales de la salud en tiempos de pandemia de COVID-19. Y por último, el autor Ruiz en el 2020 en su estudio Influencia del síndrome de burnout en la calidad de atención que brinda el profesional de la salud en la microred Huariaca-Pasco. Buenas tardes, mi nombre es Carla Constantino y continuando el marco teórico, se consideran las definiciones de ambas variables. En este caso, el síndrome de burnout, según el autor Lobo en el 2020, señala que es un trastorno adaptativo crónico que se asocia con el inadecuado afrontamiento ante demandas psicológicas en el trabajo, la cual altera la calidad de vida de las personas e implica posiciones y sentimientos desfavorables con las personas con quien labora. Asimismo, el autor Milione en el 2019 lo describe esta variable como una alteración o una desviación del estado fisiológico en las partes del cuerpo, ¿no?, que se manifiesta por síntomas y signos que suelen ser previsibles. Tanto Lobo en 2020 como Milione en el 2019 coinciden en que el síndrome de burnout representa una alteración significativa del bienestar integral originada por un afrontamiento inadecuado ante las exigencias laborales que repercute tanto en la salud física como en el equilibrio emocional y el desempeño profesional del individuo. Con esta variable trabajamos 4 teorías: la teoría de agotamiento o desgaste, el modelo de fatiga crónica, el modelo de eficiencia de producción y la teoría de demanda-control. Nosotros nos hemos enfocado en la teoría de agotamiento o desgaste, ya que esta explica el deterioro progresivo por un estrés crónico, ¿no? Es decir, cuando las exigencias se sostienen en el tiempo y superan los recursos, aparece el agotamiento emocional, el cinismo y la sensación de ineficacia. Ahora, continuando con las dimensiones de la primera variable, el autor Smith en el 2020 en su investigación propone lo siguiente: el cansancio emocional se distingue por una progresiva sensación de fatiga en el entorno laboral, donde la capacidad profesional se ve comprometida. Al experimentar un agotamiento emocional, la persona siente que ha agotado su energía para poder desempeñar sus funciones. Así también tenemos lo que es la despersonalización, que esta implica la presencia de actitudes negativas, el distanciamiento y el cinismo como una defensa, que aparece también el trato frío, irritable hacia los usuarios y colegas, con pérdida de empatía y calidad de servicio.
Y por último, la realización personal, que se trata de una sensación de falta de habilidad y de poco logro que emerge cuando el individuo percibe la brecha entre las exigencias y las capacidades, ¿no? Lo que genera una insatisfacción y a su vez sobreesfuerzo compensatorio que termina agotando más. Por otro lado, la siguiente variable, autoeficacia laboral, según Urquizo en el 2020, argumenta que la autoeficacia laboral es entendida como la creencia de desempeñar el rol profesional de manera adecuada, inclusive cuando es elevada la sobrecarga laboral. Otra definición es del 2024 de Vázquez, que explica que es una creencia específica del contexto de trabajo de ser competente para poder cumplir con las tareas o actividades relacionadas. No es un rasgo de personalidad ni una competencia objetiva, sino una percepción de capacidad aplicada al desempeño laboral. Según Urquizo y Vázquez, la autoeficacia laboral es, ante todo, una creencia sobre la propia capacidad para poder cumplir con las tareas de trabajo, incluso bajo sobrecarga, y que no es un rasgo de personalidad ni una competencia objetiva, sino un juicio subjetivo que va vinculado al desempeño, de modo que niveles bajos suelen asociarse con peor rendimiento. Con esta variable trabajamos tres teorías: la teoría social cognitiva de Albert Bandura, el modelo de expectativas de Fromm y la teoría del reforzamiento de Skinner. Nosotros nos hemos enfocado en la teoría social cognitiva de Albert Bandura, ya que ese enfoque explica que las autoeficacias determinan la conducta, la motivación y las emociones en el trabajo. Es decir, las metas que eliges, el esfuerzo que inviertes, cuánta persistencia tienes ante obstáculos y cómo manejas el estrés. Ahora, continuando con las dimensiones de la segunda variable, el autor Cáceres Ruiz en el 2023, en su investigación, propone las siguientes clasificaciones. La magnitud, que se refiere hasta qué punto siente la persona que esta situación está dentro de sus capacidades, ¿no? Es decir, si se percibe alcanzable o fuera de su alcance. Fuerza se refiere al nivel de expectativa que tiene cada individuo. Si en caso la expectativa es alta, es probable que actúe con eficacia ante los retos. Si en caso es baja, es menos probable que responda bien y aumenta la posibilidad de que la situación se agrave. Y por último, la generalidad, que indica el grado en que uno es capaz de transferir experiencias positivas o negativas a contextos parecidos. Es decir, el grado en que implica lo que se aprende según las habilidades requeridas para poder completar una tarea o una actividad similar. También tenemos la metodología, que se divide en el primero, que es el tipo de investigación. Para el desarrollo de nuestro estudio empleamos la investigación básica prospectiva, un enfoque que observa la realidad mirando hacia adelante. Citando a Risco en el 2020, partimos de la causa en el presente, haciendo un seguimiento para observar cómo sus efectos se manifiestan posteriormente, lo que nos permite seguir la evolución natural del proceso. Ahora, en cuanto al nivel de la investigación, empleamos la correlacional. Según Risco en el 2020 también indica que este nivel es ideal porque nos permite conocer el grado de asociación entre las variables estudiadas y a su vez establecer un cierto grado de predicción. Para definir nuestros sujetos de estudio, definimos la población estadística como el conjunto total de datos. González, en el 2008, nos aclaran que no debemos confundir este concepto con el demográfico y además enfatizar el papel de muestra y el muestreo. Según estos autores, la muestra es la porción vital que representa la conducta del universo. Y el muestreo, siendo el proceso de selección, es crucial porque a través de él obtenemos la información y realizamos la medición y observación de las variables del estudio. Ahora, siguiendo con esto, para el síndrome de Burnout se seleccionó como instrumento el inventario de Burnout de Maslach, MBI. El autor fue Christina Maslach y Jackson en el año 1997. Para la adaptación se tuvo el de Albarrán y Vivas en el 2015, con el objetivo de evaluar la
presencia y la intensidad del síndrome de burnout, el cual se manifiesta como una respuesta al estrés crónico en el trabajo. En el área de aplicación, la prueba consiste en 22 preguntas, en que esta herramienta es una herramienta estándar utilizada en investigaciones para estudiar el burnout de diferentes poblaciones y contextos. El tiempo de aplicación es de aproximadamente de 10 a 15 minutos, es de forma individual y sus dimensiones son tres. Está la escala CE, que es cansancio emocional, escala DP, de personalización, y escala RP, que es realización personal. El tipo de respuesta es Likert, en la cual consiste en 7 respuestas. Nunca es 0, pocas veces al año a menos es 1, una vez al año o menos es 2, y algunas veces al mes es 3, una vez a la semana es 4, pocas veces a la semana 5 y diariamente 6. Tiene una puntuación de respuesta de 0 a 6, ¿no? Y la puntuación es global. Así también tomamos en cuenta la segunda variable con el instrumento escala de autoeficacia general, que fue por los autores Matías Jerusalén y Ralph Schwarzer en 1981, que fue adaptado por Giraldo Correa y Calderón en el 2021. Esta prueba tiene como objetivo evaluar la creencia de una persona en su capacidad para poder afrontar situaciones estresantes y desafiantes de forma efectiva. Este consta de 10 ítems y mide la creencia de las personas mayores de 12 años en su capacidad para poder afrontar situaciones estresantes y cumplir objetivos. El tiempo de aplicación es de aproximadamente 15 a 20 minutos. Es de forma individual y colectiva y tiene 3 dimensiones, las cuales son la magnitud, fuerza y generalidad. Tipo de respuesta es Likert, donde el incorrecto vale 1 punto, apenas cierto 2, más cierto 3 y cierto 4. La puntuación de respuesta es de 1 a 4 y la puntuación es global. Tenemos el procesamiento y análisis de resultados, que según Rosales Castromonte en el 2023 señala que la estructura de los datos recolectados debe ser detallada, ya que esto permite obtener resultados más precisos. Por esta razón, el procesamiento y análisis de los datos se considera la última etapa del proceso de investigación. Una vez que se recopilan los datos, estos se procesan, se analizan y se interpretan cuidadosamente con el fin de obtener conclusiones válidas. En un primer momento, la información se puede tabular y ordenar mediante una manipulación estadística simple. Por ejemplo, utilizando el número de iteraciones de los datos o los porcentajes. Ya para culminar, dentro de las consideraciones éticas, el primer principio es la autonomía. Se trata de la obligación de respetar los valores y opciones personales de cada individuo en las decisiones que le conciernen vitalmente. En el ámbito laboral, Elizabeth 2020 menciona que la autonomía es el grado que anima a los empleados a laborar con autoeficiencia. Luego tenemos la benevolencia, que se refiere al deseo personal del investigador de contribuir positivamente a la sociedad o al campo de estudio. Para Berrones, en el 2014, la benevolencia implica tener buena voluntad hacia los demás, asegurando que sean atendidos con sensibilidad y eficiencia. En el tercer principio, la beneficencia se enfoca en la acción. Consiste en maximizar los beneficios de la investigación y minimizar los riesgos para los participantes. Luis 2020 lo describe como la obligación moral de actuar en beneficio de otros. Y finalmente tenemos la justicia. Este principio exige el reparto imparcial y justo de obligaciones y bienes en el espacio de bienestar vital, evadiendo la discriminación. Pérez en el 2020 indica que la justicia se identifica con lo bueno y lo correcto, buscando la equidad y la óptima distribución de recursos
para la excelencia científica. En este momento, la información se puede tabular y ordenar mediante una manipulación estadística simple. Por ejemplo, utilizando el número de iteraciones de los datos o los porcentajes. En conclusión, esta investigación ha permitido comprender la importancia de un adecuado procesamiento y análisis de datos, ya que de ello depende la validez y la confiabilidad de los resultados. Con este trabajo nosotros buscamos aportar una visión más clara sobre el tema y sentar las bases para futuras investigaciones relacionadas. Muchas gracias por su atención.